Bueno, aquí viene una anécdota interesante, precisamente cuando estuvieron en este nuevo asalto, precisamente porque todas las mañanas realizaban un asalto y ellos querían que gastaran el mayor número de armas los contrarios. No sabemos el punto exacto, pero no muy lejos de donde está el Callejón de los Milagros, en una pequeña elevación que se hace en la zona de Bellavista, se colocaba un niño que se llamaba Ramón López y subía con un zarape gritándole precisamente a los huertistas una serie de improperios, ¿sí?, para provocar que todas las mañanas muy temprano se levantaran e iniciaran el combate y le dispararan. Nunca le pudieron acertar, él se convirtió en un militar después importante, pero nunca lo pudieron. Le decían el niño soldado, ¿sí?, y se trepaba, ¿sí?, y entonces con el zarape empezaba a provocarlos para que se realizaran esta serie de operaciones precisamente en esa sección en la que querían desgastar precisamente a estos grupos. Caballero es presionado para precisamente tomar esta zona. Él no podía porque Victoria la tenían todavía irregular. Lograron resolver estos asuntos y entonces con 3,000 hombres, ahora sí, ya tienen los cañones suficientes y más elementos, deciden venir hacia Tampico. ¿Qué ocurre durante esos momentos? Bueno, en estas secciones de asalto, de nueva cuenta, antes de que lleguen precisamente las armas, volvió a haber otro ataque y otra vez se retiraron de la parte de lo que es Ciudad Madero y se da un nuevo vacío. Todavía no llegan las armas, ya saben que va a venir el general González, pero no tienen todavía esa posibilidad. Se ven otra vez en la necesidad de retirarse porque los huertistas están recibiendo refuerzos. General Corona, y llega otra embarcación, ¿sí? Y estas embarcaciones empiezan a tener mucha fuerza. Entran por la barra, poco antes de decidir retirarse, por la barra entra una de estas embarcaciones y un señor de apellido Rodríguez, un coronel, con un caballo y con un Mauser, seguía a la embarcación y le disparaba. Obvio es que pues le dispararon y le destruyeron su pierna. Él murió posteriormente, pero los provocaba fuertemente. Hay una anécdota también en este periodo previo del que vamos a la llegada del general González, en el que se da una situación muy interesante. Fíjense, Praxídes Balboa, que fue gobernador de Tamaulipas, su padre era médico y se lo habían traído a Tampico y la mamá le pide que vaya a ver cómo se encuentra. Él viene en una de las embarcaciones, en un tren militar, llega hasta la zona de Tampico. Una de las características que tuvieron los constitucionalistas y que fue increíble es tuvieron un tren de enfermería y de medicina único, ¿sí? Transfusiones, operaciones en las que muchos médicos militares participaron de manera importante. Ellos se encontraban en una estación que se llama Early, en la zona de Altamira, y ahí él llega y pide venir a buscar a su padre y dice que llega a la zona de lo que actualmente es Ciudad Madero y duerme allí esperando a su padre, y dice que cuando dormían, los buques de guerra pasaban con los reflectores y disparaban con la ametralladora, así que él estuvieron a punto casi de matarlo, pero que ya tenían más o menos calculado la distancia que podían hacerlo. Por estos ataques que ellos sufrían, el buque de guerra dejó de pasar hacia la parte de Altamira, a la parte de Madero, de día, y se escondía precisamente en la harinera del Golfo. Ya ven que los tanques son muy altos. Bueno, se escondía precisamente para evitar el ataque, y ahí nos dan una información muy interesante. La harinera del Golfo era propiedad de la familia Madero. Ellos exportaban harina a todo el país y era un núcleo maderista. Y bueno, esa información sale aquí a cuenta porque se refieren a la harinera de los Maderos, ¿sí? No a la harinera del Golfo bajo ese nombre. Pues bien, hacen el asalto de esa sección, se ven obligados precisamente por la fuerza de las embarcaciones de volver a retirarse. Y es aquí entonces cuando se da
la llegada del general González. Pero ¿qué ocurren? Dos acontecimientos. Hay un asalto, es Semana Santa, es abril, y ocurren dos cosas. Se está asaltando Tampico, mientras que por el canal de la Cortadura los norteamericanos desembarcaron para comprar, dicen ellos, paquetes o tanques de gasolina, y fueron capturados por un militar huertista y fueron traídos presos. Consecuencia de esto, vino un reclamo de los Estados Unidos que termina con precisamente la declaración de guerra de los Estados Unidos, ¿sí? El incidente de Tampico. Los comerciantes de Tampico, los políticos y las personas que realizaban estas actividades tuvieron tuvieron la manera de tratar de convencer de que cesaran las hostilidades. Pero ¿cuál era el problema del incidente en el fondo? El incidente de Tampico siempre se ha hablado, bueno, es por las compañías petroleras, es acaso por el asalto de Villa en Columbus. Hay muchas especulaciones por parte de los autores, pero había un buque, el Ipiranga, que ustedes conocen, que es en el barco en el que se fue don Porfirio Díaz. Se decía que traía armas a México, y se trataba de evitar que Huerta recibiera esas armas, y entonces había esa posibilidad de tomar Tampico por parte de los norteamericanos para evitar esto. ¿Qué es lo que entonces tenía que ocurrir? Había la urgencia de tomar Tampico para que se acabara el pretexto norteamericano, ¿sí? Ya habían invadido Veracruz, pero había que tomar Tampico rápido, porque así los norteamericanos no podían tener el pretexto de que ocurriera precisamente la llegada de estas embarcaciones. Entonces van y visitan al general Caballero para tratar de decirle que deberían unirse para combatir contra los norteamericanos, y él les dice: yo lucharé contra los extranjeros, pero también contra los villanos que los trajeron, ¿sí? Refiriéndose que él había provocado precisamente esa misma situación.